qué gusto sentarse en la última silla. No sé si era así o mi iglesia será tan mala que es así. Entonces yo digo, miren, en la última fila se sienta el diablo. Entonces todos corren para adelante. Así que para la próxima usted en su iglesia diga, estoy viendo al diablo en la última fila, córranse. A ver usted cómo. Bien, amados hermanos y consiervos, agradezco a Daniel el privilegio que me da, porque es un privilegio enseñar y predicar la palabra de Dios, tener que compartir la palabra. Y siempre cuando compartimos, y ustedes como pastores o como miembros de una iglesia, deben tener claro lo que dice Hechos 17:11. Los de Berea eran sabios y chequeaban si estaba bien o no estaba bien lo que se enseñaba. Un problema de muchos es que escuchan algo, no lo evalúan, lo aceptan, no lo filtran y luego salen con algunas cosas medias fuera de orden. Vamos a hablar acerca del sacerdocio del hombre. Y permítame darles primero un pequeño trasfondo personal. Yo nací aquí en Lima por accidente, me crié en Trujillo, ahí el Señor me encontró, ahí el Señor me salvó, ahí conocí a la que es mi esposa, no mi primera enamorada, novia y esposa, y única esposa, por cierto, aunque me he casado con ella ya 4 veces y me voy a casar una vez más. Mire qué tal vicio, ¿no? Sí, el próximo año cumplimos 50 años de casados y nos vamos a casar de nuevo. Renova los votos, pues, quiero decir, ¿no? Nací en una iglesia, Asambleas de Dios, muy preciosa iglesia, mi amada iglesia, el Buen Sembrador. Y me crié bajo esa sombra, bajo ese paraguas ministerial de hace casi 60 años. Y donde no había todo lo que hoy día tenemos, literatura, enseñanzas como estas. Entonces, uno como los que somos de esa época somos como sobrevivientes, como Robinson Crusoe en la isla que se salvó con las justas, así, porque no había lo que hoy día tenemos, la información y la enseñanza. Y con respecto al hombre, ¿qué nos enseñaban? El hombre es el que pone la plata y se acabó. No, ese era antes. Y yo por años llevé ese criterio, que mi trabajo, mi función como ya casado, era poner el dinero. Yo soy buen trabajador, sigo siendo buen trabajador con lo que hago en la obra del Señor. Yo trabajaba, construía casa, constructor o albañil, como quiera llamársele, y yo llegaba el día sábado y a la amada esposa, toma, aquí está mi vida, porque el dinero es vida, ¿no? ¿Usted sabía? Usted para que gane un sol, ¿cuánto tiempo invierte? Es vida, el dinero es vida, por eso se le tiene que cuidar. Entonces le daba a mi esposa lo que ganaba y me desentendía de todo. Yo era primero miembro de iglesia, presidente de jóvenes, maestro de escuela dominical de los adultos, casi vitalicio. Luego comencé a estudiar. Mi vida era así, ¿no? Trabajo, iglesia, instituto. Luego comencé a ser pastor, y mi casa solamente mi función era dar dinero. Y pensaba que estaba bien y que yo estaba cumpliendo mi tarea, pero sin embargo los resultados de no ser lo que la Biblia enseña se reflejaron en mi hijo mayor de manera especial. Dios en su bondad me trajo a Lima a pastorear la iglesia que queda a la espalda, el templo apostólico San Juanito, así se le llama, aunque no es así, no templo apostólico primero es. Y ahí pastoreé y ahí conocí a Daniel, a la familia de familia Chávez. Y es aquí en Lima cuando Dios comienza a abrir mi entendimiento y a aprender muchas cosas que uno dice, pero si está aquí, si está escrito, ¿cómo es que uno no se da cuenta? Y es que muchas veces las enseñanzas que recibíamos no las filtrábamos porque no había filtros previos. Entonces recibíamos y aceptábamos. En nuestro instituto, en el instituto bíblico que yo estudié, en el Gamaliel, habían pastores que decían, el pastor tiene que estar dispuesto a perder su familia por causa del ministerio. Y ese se convirtió en un paradigma. ¿Sí? Bueno, si mis hijos se pierden, bueno, pues será por amor al Señor, es el precio de ser pastor. Imagínense qué cosa, ¿no?
Entonces, cuando llegué a Lima, como les digo, Dios cambió radicalmente todos mis conceptos, muchos conceptos, y me costó trabajo. Y porque cuesta trabajo cambiar ideas, pensamientos, criterios que tenemos respecto a una verdad que está escrita. Entonces, en esta tarde vamos a tomar 2 tiempos y vamos a hablar acerca del lugar del varón. Entonces, el varón, el hombre, como usted quiera llamarlo, como quiera llamarse. En primer lugar, veamos el principio. Dios creó al hombre para cumplir su voluntad. El hombre no es producto que un día Dios estaba aburrido y dice, ¿qué hago? Voy a crear al hombre. No. Cada hombre, cada ser humano tiene un propósito de vida. No hay nada debajo del cielo que no tenga propósito. Usted puede mirar, y las cucarachas, hasta las cucarachas tienen propósito. No hay, el que no lo sepamos es otra cosa. Pero todo tiene un propósito. Dios no malgasta su poder en hacer algo inútil. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús multiplicó los panes? ¿Qué sobró? Las sobras, panes y peces. ¿Y qué hizo? Júntelo. Ahora, lo segundo que quisiera leer con ustedes, o ver, y me van a ayudar con sus Biblias, por favor, ¿ok? Eclesiastés 3:11. A ustedes me van a ayudar. Si tienen alguna versión diferente, mucho mejor, para poder ir leyendo la Biblia y entendiendo. Eclesiastés es un... yo he predicado de Eclesiastés ya más de 3 veces en la iglesia que pastoreo. Ya 30 años pastoreando una iglesia. He predicado sobre este libro, este hermoso libro, como le digo, 3 veces. Y aprendí que Eclesiastés tiene un mensaje central. Y es: disfruta de las cosas simples de la vida. El fin de todo hombre es disfrutar de su trabajo, del fruto de su trabajo y de la mujer. Ustedes han leído Eclesiastés, ¿no? Dice, disfruta de tu mujer. Aquí podemos hablar así, ¿no? ¿No se molestan ustedes? Ya los que somos medio veteranos, ya eso ya es recuerdos. De hecho, ni se rían porque van a llegar. ¿Qué se ríen? Como si no fueran a llegar, como si han conseguido la fuente de la eterna juventud. Así es. A ver, por favor. Todo sucede a su debido tiempo. Sin embargo, Dios puso en la mente humana la habilidad de entender el paso del tiempo, aunque nadie alcanza. Miren, Dios ha puesto un sentido en cada ser humano, un propósito de vida que es personal e intransferible. Una mentira que yo creo que es el diablo, que Satanás ha metido en la iglesia, en el mundo. No, mire, lo que haga el Satanás en el mundo no se interesa, porque es otra cosa. Pero lo que Satanás hace con la iglesia sí nos debe interesar. Y una mentira que por tiempo, desde que era niño, escuchaba esto: nadie es indispensable en la iglesia. ¿Han escuchado esa expresión? Es falsa. Es totalmente falsa. Porque si Dios nos llamó de manera personal, si Dios dio la vida de su Hijo por uno, o sea, si no soy indispensable, no soy útil. Y si no soy útil, no soy necesario. Es la lógica simple. Es esa creencia de que nadie es indispensable. ¿Sabe a qué lleva? A que uno se vuelve irresponsable. Como no soy indispensable, que lo haga él. Pero si leemos en la Biblia, Dios juzga 3 siervos. A los 3 los juzga con justicia. Las parábolas de las minas, las parábolas de los talentos, a los 3 los juzga. Y al último siempre lo juzgaba por no hacer nada. No soy indispensable, así que yo lo guardo. Entonces, todos nacemos con un propósito específico e intransferible. Nadie puede hacer lo que uno debe hacer. Por eso somos indispensables. Usted se pone a pensar por qué Jesús escogió a Pedro, sabiendo que le iba a negar, sabiendo que era un hombre arrebatado, que hablaba por demás.
¿Qué iba a estar enemistado con Juan, el discípulo del amor? Aunque en el principio no era tan de amor, ¿no? Juan era bravo, hijo del trueno, lo llamó Jesús. Y más adelante, años después, en una simulación, hipocresía en términos finales, contagia a otros. ¿Cómo es que Jesús llama a un hombre con esas características? ¿Por qué no llama a otro? Porque Pedro vino al mundo con ese propósito. El propósito, y nadie podía hacerlo sino Pedro. Por eso cuando Pedro le falla al Señor y se va, Jesús le dice, vayan y díganlo a los discípulos y a Pedro. Los detalles en la Biblia se nos escapan, ¿no? Pedro ya entonces no era discípulo. ¿Por qué? A los discípulos y a Pedro. Porque Pedro pensó que por su fracaso ya no valía. Y la verdad que no valía, ¿no? Y dicen ustedes, humanamente hablando, alguien que te niegue y en la última con lisuras y groserías y como dice, se le salió el callejón. ¿Cómo puedes confiar en alguien así? Que te dice contigo, Señor, hasta la muerte. Todos te negarán. Ay, yo no. Y sin embargo, Jesús lo restauró. ¿Por qué? Porque Jesús le había dicho, a ti te he dado la llave del reino, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro fue el primero que predicó el mensaje a los judíos. Pedro fue el primero que predicó el mensaje a los gentiles. ¿Se da cuenta? Nadie podía hacer lo que Pedro hizo. Y usted y yo hemos nacido con eso. Un propósito específico e intransferible. Así que si usted o yo no hago lo que debo hacer, Dios nos pedirá cuentas. Y si como casados no hacemos lo que tenemos que hacer, Dios nos pedirá cuentas. Yo tengo muchas teorías, teorías. Yo tengo una teoría. No puedo decir cuando la Biblia lo dice, no, pero son teorías discutibles si se aceptan o no. Que cuando uno llegue al cielo, lo primero que Dios nos va a preguntar, ¿qué cosa será? A los que somos pastores. ¿Qué cree que nos preguntará primerito? A ver, pastores, ¿qué crees que Dios te preguntará primero como pastor de una iglesia? ¿No hay pastores? A ver, Daniel, ¿qué crees que te preguntará Dios? No, ya tú sabes, pues ya lo sabe la respuesta, ¿no? Pero muchos dirían, me preguntaría por la iglesia que me dio a pastorear. No, primero te preguntaría por tu mujer. Primero por la mujer. Porque recuerdan ustedes qué hizo Adán, lo vamos a ver en un momento. Dios llevó a la mujer a Adán. O sea, tu esposa no la encontraste tú. Tu esposa Dios la trajo a ti. ¿Ok? Y luego nos va a pedir por los hijos. Porque según Malaquías, y lo vamos a ver también, Dios nos dio hijos para que nuestros hijos sean para Él. Entonces, primero, la esposa. Allí sí tenemos líos algunos, ¿ah? Yo hablo por experiencia. Segundo, los hijos. Yo también he tenido líos por eso. Miren, ¿por qué? Porque Dios nos da esa tarea. Entonces vamos a ir a Génesis capítulo 2 y vamos a ver lo del diseño divino. Génesis 1, disculpen. Ya tengo que correr con el tiempo. Creo que todos conocemos voy a sacarme el saco, por favor, disculpen. Ustedes están frescos y ya estoy ayudando. Por favor, hay $1 millón, tengan cuidado ya. Gracias. Génesis 1, 26 al 28. Este es impresionante. Para mí, este es uno de los pasajes más impactantes e importantes de la palabra de Dios en su contenido. Podemos leerlo, y aunque todos lo sabemos. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y sigamos leyendo, que señoree todo lo demás. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. A su imagen. A imagen de Dios lo creó. ¿Cómo? Lean en la parte final. Ya, léalo pausadito. ¿A quiénes?
con la misma imagen, con la misma semejanza. Entonces, el hombre y la mujer son dignos, no por posición social, no por lo que tienen o por lo que son, o por el color de la piel, o por la belleza física o la falta de belleza. No, no. La dignidad del hombre no depende del aspecto exterior, sino de lo que Dios puso dentro de él, su imagen y semejanza. Entonces, cuando vemos a nuestra esposa, aquí podemos hablar, ¿verdad? Bravas son las mujeres, ¿no? La mía es bien brava. No sé cómo será la suya, ¿no? Si le salió mansa, usted se sacó la tinca. No, usted sabe que hay damas que son bien tranquilitas, pero cuando, ay, Dios mío, se despiertan. Bueno, la esposa que tú ves es tan digna como tú lo eres, porque tienen la misma imagen y la misma semejanza. Primera cosa, sigamos leyendo. Y nuevamente, ¿qué dice? ¿A quiénes? A los dos. Miren, yo uso este texto para los matrimonios. ¿Para qué Dios hizo? Para disfrutar de la bendición de Dios. Ambos. Y la Biblia dice que la bendición de Dios no trae tristeza, no trae dolor, que no tiene que ver con dinero. No tiene que ver con dinero, necesariamente. Por eso alguno dice, Dios me bendijo, ¿qué? Me encontré 1000 soles. No, no te encontraste, alguien lo perdió. Entonces, segunda cosa, para disfrutar de la bendición de Dios, de lo bueno de Dios, de lo bueno que Dios creó al hombre. Tercero, ahí viene lo lindo. ¿Cuál es el tercero que dice el versículo? ¿Dónde estamos? 28. Y les dijo, nuevamente, es el plural, y les dijo, ¿qué cosa? En criollo, tengan hijos. Adán, no sé, miren ustedes, la mujer a Adán le puso nombre, Dios no le puso nombre. ¿Sí? Lean Génesis 3 y usted va a encontrar, y Adán le puso por nombre Eva, por ser madre de los vivientes. O sea, miren Génesis 5, ¿ok? Rapidito. En la versión Reina Valera, versículo 2. El nombre ¿de quién es? De ellos. ¿Cuál es el nombre de ellos? Ahí está escrito. O sea, cuando Dios decía Adán, ¿quién venía? Los dos. Interesante, ¿no? Son cositas que están en la palabra. Por eso uno está escrito y uno a veces, ¿sabe cuál es nuestro lío cuando leemos? Que leemos mucho y entendemos poco. Es preferible leer poco y entender mucho. Reglón tras reglón, como dice Isaías. Es preferible que leas 5 versículos y los entiendas bien, que leas un capítulo y no entiendas nada. A veces esa meta que nos ponemos a leer la Biblia en un año nos hace perder mucha riqueza que hay en la palabra del Señor. Preferible demorar 7 años leer la Biblia, es un buen tiempo, pero te quede mucho más de que leerlo en un año. ¿Qué cosa está hablando aquí? Ahora, ¿cuántos tenemos hijos? Yo tengo 4, uno está en el cielo. ¿Cuántos tienen hijos acá? Ya. Usted un día salió a su puerta y encontró a su niño que lo trajo de la cigüeña de París. ¿Así fue? ¿No? ¿Qué cosa hizo usted para tener a su hijo? Se puso a orar y Dios... Usted tuvo intimidad con su esposa. O sea, para que nazca el niño, ¿quién debió trabajar? Los dos. Entonces, miren, cuando Dios les dice que tengan hijos, le están diciendo, tú hombre no puedes hacer las cosas solas, dependes de la mujer. Y tú mujer no dependes del hombre, no dependes de ti misma, sino del hombre. Interdependencia. Para tener hijos, no podemos hacerlo solo. Y luego la última que Dios le dice, que les ordena. ¿Cuál es la orden que Dios le da?
Y les dijo, llénenla, sojuzguen, señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, etc. A los dos nuevamente les da capacidad de hacer cosas. Qué interesante, no le dice al hombre. No le dice al hombre, hombre, tú eres el responsable de gobernar la tierra. Le dice a los dos. Entonces, ese es el diseño original de Dios. Por eso el Salmo 8, versículo 5 en adelante, ¿qué es el hombre para que lo visites y el hijo del hombre para que te acuerdes de él? Dice un poco menor un poco menor que los ángeles, lo vestites de gloria y todo lo pusiste debajo de sus pies. Y cuando habla de hombre ahí, habla de Adán, que es, nuevamente como hemos visto en Génesis, se refiere al hombre y a la mujer. Vamos al capítulo 2. En Génesis 2, del 8 al 14, miren lo que Dios le da. Dios plantó un huerto, puso al hombre ahí. Jehová hizo nacer todo árbol delicioso a la vista. O sea, miren, delicioso. ¿Cómo sabes que una fruta es deliciosa? ¿Solamente viéndola? Probándola. Pero Dios hizo los árboles que por los ojos ya te daba ganas de comerlo. Miren, qué interesante. ¿Qué más dice? Y bueno para comer. El árbol de la vida, que etcétera. Salía del huerto del Edén un río. El nombre de uno era tal, el otro tal. El oro de aquella tierra era bueno, belicio. Yo ni sé, ¿qué tiene que ver el oro, las piedras preciosas en medio de ese huerto? Interesante, todo eso, amados hermanos, nos habla de que Dios creó al hombre para que disfrute de la creación, para que pueda gozarse de la creación, y nos dio sentidos, nos dio vista para disfrutar de lo bonito, nos dio olfato, ¿no? Nos dio vista, miren para acá. Es que Dios hace todo perfecto. Amén. Entonces, sigamos viendo algunos detalles y aquí vamos a entrar en algunos asuntos bien interesantes. Veamos el versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y ¿qué hizo? Y lo puso en el huerto. Ustedes saben que ese huerto está en Apocalipsis, en el capítulo finales, ¿no? El mismo huerto. O sea, Dios lo trajo del cielo. Yo lo entiendo como que Dios trasplantó su morada del cielo a la tierra. Y es por eso que cuando pecó el hombre, nadie pudo entrar a ese lugar. Pero, ¿para qué le dio dos tareas? ¿Cuál es la primera tarea que Dios le da? Labrar. El hombre es el proveedor. No tenía mujer, ya tenía que trabajar. Esa idea de que por culpa de la mujer usted es la culpable de todos mis desdichas y todos mis desvelos. Los hermanos veteranos recordarán, ¿no?, esos tiempos, de esos boleros de aquellos años. Y usted dirá, pastor, si usted es de niño, ¿por qué sabe boleros? Porque frente a mi casa en Trujillo, donde yo vivía, había una cantina. Y ahí estaba la rocola. Y ahí todo, pues, las canciones. Percal, ¿te acuerdas del? Ah, no, hay que reprender ese espíritu. Sí, pues, están toda la noche. Yo vivía al frente. Entonces, esa idea de que por culpa de la mujer el hombre trabaja es falso. Hemos puesto una carga a veces a las damas que no son como la mujer culpable de que uno trabaje. Pero miren, Dios no le había dado mujer y primero le daba trabajo. Haciendo un paréntesis, los que son aquí solteros, ya. Si te quieres casar, tienes que hacer dos preguntas primero. ¿Tienes casa donde vivir? ¿Tienes trabajo de qué vivir? Entonces, cásate. Ya los requerimientos divinos ya están en ti. Entonces, sigamos viendo. Entonces, como proveedor, Dios hace al hombre como el proveedor, el que debe parar la olla. Lastimosamente, la cultura consumista, eso es, la cultura consumista, ha hecho que varón, esposo y esposa trabajen para tener algo más. Y el efecto es la juventud que hoy día tenemos. ¿Cuál es la segunda tarea que le dan?
Guardar. ¿Usted se ha preguntado de qué? ¿De qué tenía que guardar el huerto? Si no había ladrones, él solo. Las fieras no eran como lo son hoy día. ¿De qué tenía que guardar? Es una buena pregunta, ¿no? Entonces, si hay que guardar el huerto, significa que hay un peligro, hay un riesgo. Entonces, lo podemos entender, disculpen, lo podemos entender que Dios le da la tarea de ser el sacerdote, el protector de la casa. ¿Ustedes recuerdan cuando van a cruzar el río Jordán, quiénes van delante? ¿Quiénes fueron los que se mojaron los pies para que el río se detuviera? Los sacerdotes. Cuando Israel iba a la guerra, ¿quiénes iban adelante? Los sacerdotes. Entonces, en una casa donde el esposo es el sacerdote, y según lo que dice Génesis 3:15, es el que debe proteger la casa, ¿quién debe ir adelante? El esposo. ¿Y qué decimos? Anijita, tú nada más, hijita. Yo te apoyo, yo te voy a respaldar en oración. Se da cuenta cuántos pequeños detalles que a veces se nos van. Pero sigamos avanzando. Versículo 16 en adelante. Dios le da dos tipos de mandamientos al hombre. La primera parte. De todo árbol podrás comer. Mira, le da libertad sin límites. No le dijo, no comas mucha uva porque el azúcar te puede hacer mal. No, porque así dicen, ¿no? No comas tanta fruta porque te puede soltar el estómago. ¿Cómo se llama esa fruta? Una de las... la pitahaya, ¿no? Mi cuñada viene de España, había escuchado que la pitahaya es buena para limpiar el estómago, se comió 2. Entonces, Dios le dio al hombre esa libertad sin límites. Y de ahí viene que a los hombres nos gusta comer. Usted cuando llega a su casa, ¿cuál es la primera pregunta que hace? ¿Qué has cocinado? No, y la mujer dice, solo piensa en comer. Ahí está escrito, Dios dice, come todo lo que quieras. Entonces ya tiene su defensa, no, la Biblia dice. Pero ya entendemos. Avancemos. El segundo mandamiento, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieras, ciertamente, con absoluta seguridad, ibas a morir, o podrás morir. El mandamiento negativo, Adán tenía miles de opciones para escoger y una sola que no hacer. Ahora hoy vivimos al revés, tenemos muchísimas cosas que no hacer y que a algunos nos gustaría hacer. Por ejemplo, los que ya somos medios grandes, nos gustaría comer bastante pastel. A mí me encanta el tallarín, hoy día comí tallarín, ¿verdad? Pero mi esposa me sirve, eso nomás. Pero muy poquito, eso nomás. Por el colesterol, triglicéridos y todas esas cosas. No, ¿cómo es la edad, no? Uno va al médico sintiéndose sano y sale enfermo. Así cuídense los que son más jóvenes. Entonces, el único mandamiento, Dios es bien explícito, claro con el hombre. No es que el hombre tenía que interpretar el mandamiento o tenía que hacer un exégesis en el idioma que Dios le hablaba, seguramente el hebreo. Ya saber, no interesa. No, clarísimo. Este árbol, el fruto de este árbol, no lo comas. Si lo comes, te mueres. Ya, listo. Por eso los hombres necesitamos datos claros. Y las mujeres siempre con sugerencias, con indirectas, nos quedamos perdidos. Miren, la Biblia describe al hombre y a la mujer tal cual. Tal cual lo describe. Sigamos el versículo 18. ¿Qué ocurre? No es bueno. Pero detengámonos. En Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho y era bueno. ¿Y cómo que aquí dice que no era bueno? En medio de todo lo bueno había algo que no era bueno. Eso lo dejo para ustedes.
Ese requiere una explicación un poco complicada. Me cuesta explicarlo. Pero vayamos al punto. No es bueno que el hombre esté solo. Entonces, miren, como el hombre, para que se entendamos, Dios creó primero al hombre y luego, después de un tiempo, no sabemos exactamente cuánto tiempo y no interesa, creó a la mujer. Hay un lapso entre la creación del hombre y la creación de la mujer. El hombre está solo. Y no es bueno que esté solo. Entonces Dios creó al hombre, nos creó para vivir en relación interpersonal. No podemos vivir solos. Ustedes, ¿cuántos vieron esa, cómo se llama? El náufrago, con Tom Hanks, creo. A ver, ¿cuántos lo vieron? Hombres espirituales. Ya le voy a preguntar el texto bíblico, ¿ya? Luego, que Tom Hanks se queda varado en una isla, solo, absolutamente solo. ¿Y con quién conversaba? Con una pelota que tenía la forma de cara. Y casi se loquea cuando pierde la pelota. Miren cómo, bien interesante, esa película muestra que el hombre no puede vivir solo. Y no es que descubrió la gran cosa, está escrito. Nada nuevo bajo el sol, dice la Biblia. Fuimos hechos para el hombre, para vivir en relación. El hombre, no es bueno que el hombre viva en soledad. No es bueno. Así que los solteros, salvo que tengan el don de continencia, que creo que no lo tienen, necesitan casarse. Entonces, esa necesidad tenía que ser suplida y Dios hace algo. Miren lo que hace Dios. Dios ve a Adán solo. Como Dios tenía con quién hablar, al Padre, del Padre hablaba con el Hijo con el Espíritu con el Hijo, el Espíritu con el Hijo, etc. Es una interrelación. Por eso Jesús dice, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. Entonces, miren, amados hermanos, el hombre creado a imagen y semejanza no tenía con quién hablar, no tenía con quién conversar, no había nadie que le respondiera de acuerdo a lo que hablara. Pero Dios hace algo para que no seamos tan torpes. Leamos, ¿qué dice el versículo 19? ¿Qué hace Dios? Creó, dice, formó de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y la trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y Adán le puso nombre. Somos inteligentes, aunque la mujer dice que no. Somos inteligentes. Pero miren, ¿cómo termina el versículo? ¿Cómo termina el versículo 20? Mas para Adán no se halló ayuda idónea. O sea, nadie puede suplir la necesidad de interrelación, nadie. Por eso es hoy día que se ve los animalistas que aman al animal más que a la persona. Y hay un dicho, mientras más conozco a la gente, más amo a mi mascota. No, eso es totalmente contrario a la verdad de Dios. Uno no puede establecer una relación con un animal porque el animal no reacciona, mueve la colita si es perro. También me encantan los perros. Hoy, en estos días, por rescatar a una perra que le estaban maltratando, y ya mis hijos se enamoraron de la perra y ya nos quedamos con esa perra. Y es una loca, es una loca. Entonces, ¿qué hace Dios entonces? Si entre los animales ninguno podía interrelacionar con el hombre, ¿Dios qué hace? Sigamos leyendo. Versículo 21. ¿Qué hace Dios? Lo duerme al hombre. Entonces Dios hizo caer en sueño profundo. Otro paréntesis. Ya usted tiene cómo responder a su mujer. ¿Por qué te duermes si no sientes nada? Porque Dios nos hizo así, pues. Sueño profundo. Las damas, si son cualquier cosita la despierta. Acá estamos dando clase a los solteros, por si acaso también. Bueno, sigamos, dejémoslo esas cosas de parte. ¿No? Donde estamos, hizo caer en sueño profundo sobre Adán, mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró carne en ella, y de la costilla que Adán, Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Primero,
No dice que Dios creó. ¿Qué hizo? ¿Cómo dice? Formó. O sea, la mujer es obra divina. O sea, la mujer que tenemos, Dios la hizo. Así que no nos quejemos de la esposa que tenemos. Brava, a veces media regañona. Y con los años nos vamos haciendo a veces un poquito más complicados de entendernos. No regañe a su mujer. De gracias a Dios porque Dios lo hizo para usted y lo hizo para mí. ¿No había otra mejor? Sí, la del diablo posiblemente, ¿no? Entonces dirá, no, con la que tengo es así como sería la del diablo. ¿De dónde lo sacó? De su costado. No es costilla. De su costado. ¿Ya? No es el hueso, no sacó el hueso, sacó carne y sacó hueso. De su costado. Entonces, ¿qué implica esto? Que Adán, disculpen, alguien igual a Adán en diversos aspectos. Por eso la mujer tiene cabeza, tronco, extremidades, los mismos órganos internos, tiene ojos, tiene todo lo que tiene un hombre. No, igual, en muchas formas, su función es igual que el hombre, con variaciones, ritmo cardíaco, etc. Pero a la vez, miren lo que dice más adelante. Esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. La mujer, siendo igual en muchos aspectos al hombre, es totalmente diferente. Totalmente diferente. Creo que los que tenemos ya años de casados sabemos que es así, ¿no? Qué difícil es ponerse de acuerdo con la mujer en algunos temas. ¡Hala, Dios mío! Es un ser casi incomprensible. No sé si será así en ustedes. Si usted no es, que... Miren, solo un detalle para darnos cuenta que cuán diferentes somos y que no es asunto que se les enseña. Se enseñe al hombre, a la mujer. ¿Cómo cargamos nosotros la Biblia? ¿Cómo lleva usted su Biblia? ¿Acá o acá? ¿Cómo lleva una mujer su Biblia? A ver, los que son observadores, ¿cómo lleva una mujer su Biblia? Acá. Cualquier cosa, acá. Detalles. O sea, Dios ha hecho a la mujer tan igual como uno, pero tan diferente que uno. Miren, con un propósito, para que lo que nos una no sea en lo que nos parecemos, sino que lo que nos una es el amor que permite crear un puente entre las diferencias propias del hombre y de la mujer. Es increíble. Sigue avanzando. Por tanto, dejará al hombre al padre y a la madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dejar padre y madre, unirse a su mujer y ser una sola carne. Creo que usted dice, pero Adán no tenía padre, ni tenía madre. Porque le dice, dejará al hombre a su padre y a su madre, y si no había todavía papá ni mamá, ni siquiera sabían ellos qué cosa era eso. Es para el futuro. Dios da un mandamiento para Adán y a la mujer, no pensando solo en ellos, sino en nosotros. Entonces, eso implica de que cuando nos casamos, rompemos vínculos con la familia de sangre. Ese dejar no significa abandonar. Ese dejar no significa ya, bueno, papá, mamá, se acabó, ya no cuentes conmigo para nada. No, que ya no dependo emocionalmente de papá o de mamá o de uno o de los dos, sino que ahora mi ligazón es la mujer con quien me he casado. Por eso dice, no, unirse a su mujer. Y luego menciona, y serán una sola carne. Y eso habla de un proceso. Serán, eso será en el cielo, creo. Porque yo tengo casi 50 años de casado y todavía seguimos siendo dos carnes. Ok, entonces aquí está el diseño original de Dios.
los requerimientos para el hombre, los requerimientos en cuanto a lo que tenía que hacer. Entonces vamos ahora al capítulo 3. Estamos estudiando Génesis. Y cuando habla del sacerdote, voy hablándolo, solo que no diciéndolo exactamente. Porque el sacerdote tiene que hacer lo que Dios le dijo a Adán que hiciera. Entonces vamos a ver el error de Adán. Adán era el sacerdote del huerto. ¿Recuerdan ustedes? Guarda el huerto. Entonces nosotros podemos ser buenos proveedores, como era su servidor en su primera etapa de matrimonio, pero malos sacerdotes, malos guardianes de la casa. Adán conocía a Dios cara a cara. Adán conocía la voz de Dios, porque Dios es que le hablaba a él. No se dice que Dios haya hablado con la mujer. No se dice. Dice, la trajo. Vamos a decir, lo tomó de la mano, ven. Ahí está. Y ahí Adán se deslumbra y encontró a alguien igual que él y diferente que él. Entonces, Adán tenía la capacidad de reconocer a Dios y la voz de Dios. ¿Usted recuerda el buen pastor? La oveja, ¿qué es lo que primero tiene que hacer? Conoce a su pastor, y porque conoce su voz. Entonces, Adán conocía a Dios y conocía la voz de Dios. Por lo tanto, cuando Satanás se aparece, porque esa serpiente, entendámoslo, no era una culebra. Esa idea católica, es una idea católica, queridos hermanos, de que era una serpiente, católico, puro católico. Porque la serpiente no tiene cuerdas vocales para comenzar, ¿no? Pero eso son detalles. Es Satanás, porque Apocalipsis lo aclara, ¿no? Apocalipsis capítulo 12, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, punto. Ya está aclarado. ¿Quién es este personaje que aparece? Satanás. Que aparece como en forma, por decirlo de alguna manera, porque si se disfraza de ángel de luz, se puede disfrazar de cualquier cosa. Aunque los que estudian los idiomas originales, la palabra serpiente es resplandeciente. Traducida literalmente. No sé por qué le pusieron serpiente, pero no es el punto. Pero la serpiente es Satanás, un ser espiritual, pero totalmente diferente a Dios y con una voz diferente a la de Dios. Entonces, Adán, ¿qué debió haber hecho? Apenas lo vio, ¿qué debió haber hecho? Echarlo, porque tenía la capacidad. Dios le dio la autoridad de guardar, y cuando Dios da una orden, nos da la capacidad de realización. Entonces, aquí comienza la falla. Aquí comienza la falla. Y la falla que cometemos los pastores como sacerdotes, los pastores y los hombres creyentes, de no cuidar la casa. Permitir que entre en nuestra casa cualquier cosa. Yo enseño en nuestra iglesia, en la IBE Callao, a los hombres. Le digo, miren, ustedes no pueden llevar periódicos donde hay una mujer semidesnuda. Es un insulto para su mujer y un insulto para sus hijas, si tiene hijas. Es un insulto, porque si usted ve la foto y ve a su mujer, se va a quedar mirando la foto. ¿Me explico, no es cierto? Entonces, ¿qué estamos trayendo a casa? Dice, pero ese es periódico para la noticia. Miren, no. Entonces, no cuidó. Cuando permitimos, como hombres, ver películas de contenido erótico. Y está la esposa al lado de repente, o los hijos pasan por allí, o cuando en el oscuro silencio de nuestra casa comenzamos a ver dentro de casa pornografía. Si conocemos la voz de Dios, reconoceremos con facilidad la voz del diablo. La sutileza que habla. Por eso Pablo dijo, tengo miedo de que Satanás, como engañó a la serpiente, así sus sentidos sean trastocados, trastornados, desviados. O sea, miren, Satanás trabaja en ese nivel. Entonces, ¿qué pasó? Si avancemos y veamos, Adán como sacerdote del huerto no protegió a su mujer.
Cuando leemos lo que la mujer dijo, miren, ¿qué dijo la mujer cuando Satanás le dijo con que Dios ha dicho que no coman de todo árbol? Satanás ha exagerado. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Hasta ahí está bien, ¿no es cierto? Exacto. Versículo siguiente, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, no comeréis de él. Está bien. Pero ¿qué añade? Dios nos dijo eso. ¿Cómo le dijo Dios al hombre? Que no lo comiera nada más. ¿Y por qué la mujer le añadió un poquito más? De ahí viene que la mujer habla mucho más que el hombre. Y la Biblia dice que en la abundancia de palabra no falta pecado. Entonces, podemos deducir que quien le enseñó a la mujer el mandamiento era el hombre. Entonces, si la mujer no entendió bien el mandamiento, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? La mujer. El hombre. Porque el mandamiento le dio Dios al hombre, no a la mujer. Entonces el hombre transmitió. De repente no lo hizo mal, o de repente, vaya a saber, de repente él mismo le añadió, dice, no toques. Pero fíjense cómo Adán no está cumpliendo su labor. Adán, cuando comenzó a escuchar la conversación de la serpiente, Satanás, con su mujer, porque era su mujer, entendió que era falso lo que estaba diciendo. Primero dice, con que Dios ha dicho que no comas de ningún árbol. Mentira debió haber dicho. Debió decirlo. Porque ¿qué le dijo Dios al hombre? De todo lo puedes comer. Y la serpiente ya comienza con su sistema de mentira. Con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol. Ahí debió Adán pararse y salir el hombre macho, el de pelo en el pecho. No somos lampiños, ¿no? Eso es mentira, eso es falso, fuera de acá. Pero él dejó que Satanás siguiera envolviendo con sus mentiras a su esposa. Él conocía la versión oficial, la que Dios dio. Estamos hasta este momento claro, ¿no? Entonces miren en dónde está el problema. En que el hombre no ha cumplido su función sacerdotal. El problema no fue la mujer. Por eso cuando Pablo habla, la mujer fue engañada. Y Pablo dice en Romanos que el pecado entró al mundo por un hombre. Miren qué diferencia. El hombre pecó y la mujer fue engañada. Es una diferencia abismal. Y la Biblia dice que Dios pasa por alto los pecados que cometemos en nuestra ignorancia. ¿Cuáles fueron los efectos? Esto es rápido porque creo que ustedes ya lo deben haber enseñado muchas veces o haber escuchado. Versículo 7. Y fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Qué? ¿Cómo es esto? Si dice la Biblia de Génesis 2:25 que ambos estaban desnudos y recién se dan cuenta. Parecía una contradicción, ¿no? Pero no. ¿Qué ocurre? Si leemos lo que dice el versículo 25, y no se avergonzaban. Es decir, no había barreras entre el hombre y la mujer. Por causa de la desobediencia, lo primero que se hace, se pierde esa interrelación y viene la separación. Se encuentra que está desnudo, yo estoy desnudo, tú estás desnudo, pongámonos delantales para cubrir en parte nuestra desnudez, la separación. Primer efecto. Segundo, la pérdida de la relación con Dios. Cuando escuchan la voz de Dios, ¿no? Es bien interesante. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del sol. Y el hombre y la mujer se escondieron
de su presencia. Si antes hablaban cara a cara. Si Dios se supone que visitaba todos los días a la hora del almuerzo, yo tengo la imaginación que es la hora del almuerzo, al mediodía, ¿no? A la hora del almuerzo, para ver qué tal había cocinado Eva. Así le digo yo a las damas. Así que usted cocine para el Señor, que va a chequear primero qué tal ha cocinado. Y no depende de que esté sabroso, sino depende de que lo haya hecho con buena actitud. Eso se le debe decir a las mujeres, ¿eh? Aunque eso están grabando, ¿lo va a salir al aire? Uy, estamos descubriendo secretos de la mujer. Perdió su relación con Dios. Qué triste, ¿no? Y no hay cosa más triste para nosotros como creyentes de perder nuestra relación con Dios. No hay nada más doloroso. Veremos un pasaje más adelante. Vamos a avanzar. Versículo 10, tuve miedo. ¿De dónde surge el miedo? La vergüenza y el miedo, fobia, nacen como efecto del pecado. Todo esto, miren, por causa del pecado. Sigamos avanzando para ahí terminar esta primera parte y luego avanzar con la segunda. Sí, dos cositas rápido. Adán asume una actitud producto del pecado voluntario que cometió, eludir la responsabilidad personal. ¿Por qué Dios le dice al hombre, ¿qué has hecho? Si él supuestamente comió la fruta después de. ¿Por qué no le preguntó primero a la mujer? Pongamos un ejemplo. Usted tiene su niño pequeño, está jugando en la calle, tira un pelotazo y rompe la luna del vecino. ¿A quién va el vecino a reclamarle? ¿Al niño? ¿Y por qué al papá si el niño rompió la luna? ¿Ah? Responsable. Entonces, ¿por qué Dios le preguntó primero a Adán si la mujer era la primera que había comido? ¿Por qué le dio la responsabilidad? Estás en lo cierto, dijo el filósofo mexicano. ¿Se da cuenta? O sea, hay cosas que nuestras esposas viven o hacen por culpa nuestra. Por nuestra culpa. Por eso Dios les decía al comenzar, ¿no? Que Dios no va a pedir dónde está tu esposa. Sigamos rapidito. Por el efecto del pecado se establece el conflicto a nivel de relación conyugal. Versículo 16. La parte final, está hablando a la mujer, dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores, de tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Dónde está esto? En varias versiones, sí. ¿Puedes adelantarlo para ver en las varias versiones? ¿Cómo se traduce esa parte final? Diversas, son versiones en inglés por si acaso, ¿ya? Usted puede buscar, usted sabe que Google ya traduce todo casi a la perfección. Una versión dice, estará bajo el poder de tu marido y él se enseñoreará de ti. Otra versión dice, tu deseo será contrario a tu marido, pero él se enseñoreará de ti. Desearás, en esta versión extendida, así se llama, desearás grandemente. Esta palabra implica un deseo de control a tu esposo, pero él te gobernará. Querrás controlar a tu marido, pero él te dominará. Miren las consecuencias. Dios hizo al hombre y a la mujer a imagen y semejanza, igual dignidad, igual bendición, igual capacidad. Ahora la mujer queda en segundo plano. Y todo el Antiguo Testamento nos muestra esa realidad. Y veámoslo con un ejemplo para terminar esta parte con respecto al Antiguo Testamento. Nos faltaría uno, rapidito. Una historia rapidito, ¿ya? En Génesis 18, la historia de Abraham y Dios hablando. Dios lleva ¿cómo se llama? A la carpa de Abraham, y Abraham, como hombre apurado. Abraham tenía unas cosas muy preciosas, pero también algunas que no eran tan preciosas. Corriendo se va y maten cabrito, preparen, por esto Dios es norteño, cabrito para Dios ahí.
Y después de comer, miren, Génesis 18, vamos a buscarlo para que ustedes lo vean y luego lo mediten con paciencia, calma y buen humor en el transcurrir de los días. Cuando hay preguntas en la Biblia, cuando Dios pregunta, no pregunta porque Dios sea ignorante, pregunta para que pensemos. ¿Ok? Génesis 18. Dios le dice, ¿dónde estamos? Versículo 9 en adelante. ¿Qué le pregunta Dios a Abraham? ¿Dónde está Sara, tu mujer? ¿Dios no sabía dónde estaba? Claro que sí. ¿Y por qué le pregunta a Abraham? ¿Él qué respondió? En la tienda. Entendámoslo esto. Para Abraham, el lugar de la mujer era fuera. Para Dios debía estar a su lado. O sea, cuando Dios le pregunta, ¿dónde está tu mujer? Diciendo, ¿por qué no está tu mujer al lado? ¿Por qué tu mujer está escondida detrás de la cortina? Esa es otra historia, ¿no? Que no da tiempo. Entonces, mire, para Dios, la mujer debía estar al lado de su esposo. Ya la cultura y todo el Antiguo Testamento eso lo muestra, la mujer al lado, ¿no? En un papel subordinado. La segunda pregunta que Dios le hace, miren, leamos para entender. Le dice, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta que estaba detrás de él. O sea, Dios no veía ni Abraham lo veía. Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y Sara se había cesado de la costumbre de las mujeres. Se rió Sara entre sí, o sea, se rió para adentro, como a veces nos reímos. Después que he envejecido, tendré deleite siendo mi marido, siendo también mi Señor ya viejo, tendré deleite. O sea que Abraham era buen amante, pero mal esposo, porque no tenía a su esposa a su lado. Pero ya, dejemos eso y veamos la segunda pregunta. Versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído tu mujer? A ver, pensemos, ¿dónde estaba Sara? Atrás. Abraham no podía verlo. Encima Sara cerró así. ¿Y por qué le pregunta a Abraham? Porque, miren, Abraham no conocía lo que alegraba, entristecía, molestaba emocionalmente a su mujer. No conocía el corazón de su mujer. Ese es un lío que tenemos. Es un lío que tenemos todos. No conocemos el corazón de nuestra mujer. Es casi incomprensible, es como la búsqueda del arca perdida, algo así. Pero debemos hacer nuestro mejor esfuerzo. Ahí estamos cumpliendo nuestra labor sacerdotal. Porque tú no puedes ayudar a quien tú no conoces cuál es su lío, cuál es su problema. Mi esposa, Marina, Daniel lo conoce, de joven era la hormiga atómica. Se metía en todo y en todo estaba, ¡ala! Que era. Cansaba verla hacer todo. Pero ella tiene 69 años, y hace ya varios años atrás comenzó con los achaques. Comenzó con problemas del hígado graso, de la vesícula, de las piedras en no sé qué parte del cuerpo de la dama, operación tras operación. 4 operaciones, no, en total fueron 4 al ojo, como que tuvo problemas en el ojo, ¿no? 4 operaciones, al final perdió una vista y comenzaron con los líos de ya no poder hacer todo lo que ella estaba acostumbrada a hacer. Una mujer acostumbrada a correr para allá y para acá, tener que frenar casi de golpe. Para mí me cuesta sobrellevar la situación. Yo soy tranquilo, no soy por temperamento, yo soy la santa paciencia, por decirlo en verdad. No, tranquilo, pero me cuesta entenderlo.
No, porque a veces yo puedo decir una palabra y ella pues, como está así tensa por la situación que está viviendo, no se reacciona. Por eso cuando ya somos grandes, miren queridos amigos pastores, cuando ya somos grandes, los pastores debemos armarnos de una paciencia, porque esa damita que hoy día tiene todos los achaques habidos y por haber, nos ha acompañado en los buenos tiempos a nuestro lado. No podemos nosotros ponerle un lugar inadecuado. Vamos a terminar viendo el libro de Malaquías. O sea, váyase con esa pregunta, ¿dónde está tu mujer? ¿Y por qué se ríe tu mujer? La dama debe estar siempre a nuestro lado, no atrás. Eso que detrás de un hombre hay una mujer es falso. Otra mentira del diablo que mete a la iglesia. A la mujer al lado. Malaquías, capítulo 2. Versículo 13. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová con lágrimas y de llanto, de clamor, y no los miraré su ofrenda para aceptar con gusto de vuestra mano. ¿Qué está diciendo Dios? Está hablando a los sacerdotes. Está hablando a hombres. Le dice, ustedes se van a ofrecer algo, ¿no? Van a presentar ofrendas, lloran ahí sobre el altar, pero yo no los voy a recibir absolutamente nada de lo que hacen. Miren, los sacerdotes hacían el trabajo que hacían de la mejor manera. Había estipulaciones claras y precisas cómo debían sacrificar, a qué hora debían sacrificar, qué animal debían sacrificar, qué tenían que hacer con el animal sacrificado, etc. Tenían toda una reglamentación bien explícita en Levítico de lo que el sacerdote tenía que hacer. Como por ejemplo ponerse vestido blanco por dentro y por fuera. O sea, ropa interior blanca y encima blanco. ¿No? Como que le interesa a la gente lo que uno se pone para adentro, pero para Dios es importante. Si usted lee los requerimientos de la vestimenta de los levitas, era ropa de lino blanco interior. Porque Dios no solamente le impacta lo que ve, sino lo que está dentro, lo que no se ve. Amén. ¿Ves? Solamente una pastillita. Entonces, miren, nosotros podemos hacer bien el trabajo en nuestra casa, en nuestro trabajo. Podemos ser buenos pastores en la iglesia. Podemos ser buenos líderes, buenos instrumentistas. Sea lo que hacemos en la iglesia. Podemos hacerlo muy, muy, muy bien. Y nos pueden reconocer que lo hacemos bien. Y en buena hora que tenemos que hacer bien las cosas, de hecho. Pero ¿por qué Dios no acepta lo que estaban haciendo los sacerdotes? ¿O por qué Dios no aceptaría lo que nosotros hacemos? Si lo hacemos para el Señor, nos preparamos. He preparado esta enseñanza para traerles a ustedes. ¿Por qué Dios no aceptaría lo que yo hago? Miren lo que dice el versículo siguiente. Versículo 14. ¿Por qué? Y dice, porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañero y la mujer de tu pacto. Deslealtad. ¿Qué implica primero sacar la vuelta? Sacar los pies del plato. En términos criollos. O sea, uno puede hacer bien las cosas fuera y hacer mal las cosas dentro. ¿Me dejo entender? Así termina el Antiguo Testamento, señalando a hombres sacerdotes que cumplían su labor fuera, pero no cumplían dentro. Y Dios llama a la mujer, miren, a la esposa lo llama, ¿cómo lo llama a la mujer? Siendo ella, ¿qué? Tu compañera y la mujer de tu pacto. O sea, para Dios, la mujer era alguien, es compañera. ¿Qué es un compañero? Alguien que anda a la par de uno. Usted sabe cómo nos llaman cónyuges, ¿no? El mismo yugo, casados, ¿no? Juntos, esposas. Todo lo que tiene que ver con las palabras hablan de estar juntos. Así que, amado hermano, esperamos en Dios que estemos a la altura de la responsabilidad. Nos detenemos aquí porque ya esto está muy tentador, ¿no? Y Daniel dijo, podrán mirar pero no tocar. Ahora viene la orden, podrán mirar, tocar y comer.
Daniel, gracias.